Madridismo sociológico y hablamos, mucha atención, de Yamal Musiala y Julián Álvarez en Agenda Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Por fin ya vuelven los partidos oficiales del Real Madrid. Como decimos, esta semana se ha acabado el peñazo de las selecciones. Y lo dicho, vamos a ir con actualidad madridista. Pero antes vamos a hablar, al menos brevemente, pero creo que es digno de mención, lo que ha sido básicamente, y en resumidas cuentas, chavales, la entrevista que ha realizado Joan Laporta en Catalunya Radio, dentro de su contexto en Cataluña, y donde pues ha dejado diversos titulares, algunos que os voy a ir poniendo por aquí en imagen, al respecto del caso Negreira Fútbol Club Barcelona, y donde lo más destacado creo que ha sido aquello del madridismo sociológico, dentro de la línea que ha llevado Joan Laporta y el barcelonista promedio de la huida hacia adelante, del término que hemos acuñado aquí de fino para lo propio, grueso para lo ajeno, en donde realmente este sujeto lo que está haciendo es echar balones fuera, un tipo que, recordemos, por mencionar, insisto, no me voy a enrollar mucho, pero por mencionar, este es el que elevó hasta el infinito y más allá las prestaciones económicas a Enríquez Negreira. En fin, un presidente que, si fuera digno después de haber sido imputado, como en casos de política y en otros tantos, pues muchas de estas personas lo que hacen es dimitir de su cargo por una cuestión de honradez y dignidad. Pero no, aquí lo que hacemos en este país, y en particular lo que están haciendo en Can Barça, reitero, es la huida hacia adelante, victimizarse, buscar elementos externos, hablar de la capital, de Madrid y tal, en fin. Absolutamente lamentable y bochornosa la imagen que está dando Joan Laporta. Pero vamos, si alguien esperaba algún discurso diferente del presidente del FC Barcelona, pues estaba muy pero que muy equivocado. En fin, como he dicho, es un vídeo de actualidad madridista donde quería pegar pues un pequeño palo a este sujeto, al que es a día de hoy la imagen del FC Barcelona, Joan Laporta, pero como digo, actualidad madridista pura. Pues sí, hay que hablar, entre otras cosas, por ejemplo, de la situación que tenemos para empezar en los partidos oficiales, porque Vinicius, Rodrigo, Rüdiger y Federico Valverde pues están con muy poco margen de trabajo, es decir, han llegado hoy mismo prácticamente para ponerse a disposición de Carlo Ancelotti, trabajar y ponerse ya en dinámica Sevilla, que es la primera parada que tenemos de cara a estos partidos oficiales. Y desde aquí, pues mi crítica más absoluta en que, pues tanto unos como otros, UEFA, la Liga, etcétera, pues piensan poco en los futbolistas, piensan poco en el espectáculo y lo único que quieren es explotar a estos para sacar el máximo jugo y el máximo rédito. En fin, otra cuestión que me parece claramente lamentable y donde espero que a nivel físico, pues los futbolistas no tengan consecuencias, que estos 4 jugadores que van a tener este margen de maniobra tan estrecho puedan trabajar en las mejores condiciones y que puedan competir tanto ellos como el resto de internacionales de la mejor manera para sacar esta victoria tan importante que tenemos ante el Sevilla. Y en el vídeo pues vamos a hablar al margen de actualidad, donde, como digo, pues vamos a estar muy atentos a los internacionales. Tema Güler, que ya sabéis, Arda, no va a estar a priori en principio convocado para el encuentro del Sevilla, que ha sido uno de los grandes nombres propios que hemos tratado en estos días. Pues vamos a hablar del interés, presunto interés que mantendría el Real Madrid en varios jugadores. Aquí nos gusta mucho analizar y también analizar futbolistas que son vinculados de un modo u otro al Real Madrid. Como siempre digo, este no es un canal informativo del Real Madrid masculino, cada cual que coja la información como considere oportuno. Yo lo que voy a hacer aquí es manifestar mi opinión futbolística sobre el caso ahora en particular de Yamal Musiala, que es un futbolista extraordinario que lo está, pues bueno, está empezando a dejar esos trazos de futbolista especial, tanto con el Bayern como con la selección alemana, pero que al margen de ser un jugador especial, con un talento innato, con una calidad técnica exquisita y que a mí particularmente me emociona verle sobre un terreno de juego y que creo que va a ser uno de los grandes proyectos futbolísticos, la cuestión es, sinceramente, si Yamal Musiala es un futbolista necesario para el Real Madrid. Si el Real Madrid debe meter pasta en este perfil ahora mismo. Y voy a ser muy claro, yo creo que Yamal Musiala no es un perfil necesario para el Real Madrid. Creo que es una zona del terreno de juego que el Real Madrid más o menos tiene cubierta, sobre todo siendo diferente, pero creo que también con algunos matices tiene algún parecido Jude Bellingham, y creo que realmente
por ahí no veo al Real Madrid trabajando esta operación. No dudo que el Real Madrid esté con la oreja puesta, que escuche los movimientos y situaciones respecto a este futbolista, pero dudo mucho que el Real Madrid vaya a realizar algún tipo de operatividad, de acción de cara a ficharlo al medio plazo. Es decir, no me parece, a día de hoy, insisto, no me parece una prioridad ni una opción real para el Real Madrid, valga la redundancia. No creo que Florentino Pérez vaya a operar la situación de Musiala, teniendo en cuenta que tiene otros frentes abiertos que son realmente muy importantes, donde va a tener que meter mucha pasta. Tema de Kylian Mbappé, el susodicho, que no os gusta que mencione, tema de Alphonso Davies y otros grandes cracks que yo creo que están más en una línea de prioridad que lo que es básicamente Yamal Musiala. Otro de esos grandes cracks que ha sonado para el Real Madrid es Julián Álvarez, porque sí, hay que reconocer que Julián Álvarez pues es uno de esos grandes cracks mundiales que hay ahora mismo a nivel de delanteros. A mí me parece de los mejores delanteros del mundo. Me parece un futbolista muy especial y de nuevo ha sido vinculado al Real Madrid. También ha sido vinculado al FC Barcelona. Con esto quiero decir que también lo de Julián Álvarez yo creo que tiene poco pozo y poco peso y poca realidad. Son dos futbolistas magníficos, Yamal Musiala y Julián Álvarez, pero en lo de Julián también estoy en la línea, no coincidente en parte, pero sí en algún aspecto, de que el Madrid no va a operar la opción de Julián Álvarez. Sinceramente, si el Madrid va a operar en el Manchester City en algún momento, creo que va a ser por Erling Haaland, no por Julián Álvarez. Alguno pensará que Julián Álvarez es más realista a lo mejor que Haaland, no os lo discuto, pero yo, poniéndome en la mente de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, tengo la sensación que si no viniera Kylian Mbappé, hay más opciones de que vaya con toda por Erling Haaland que irse a por Julián Álvarez, que insisto, a mí es un jugador que me encanta, que me fascina, delantero móvil, con gol, con trabajo, con calidad, mejorador de juego, futbolista que te juega en varios mapas de calor dentro de la zona ofensiva de su equipo y que además a nivel competitivo con el City y con Argentina ha demostrado un nivel extraordinario, pero como digo, yo creo que el Real Madrid no se va a meter en la batalla por Julián Álvarez, creo que tiene otras batallas abiertas que son más prioritarias y que en resumidas cuentas lo que quiero decir es que ni lo de Yamal Musiala ni lo de Julián Álvarez le doy algún tipo de viso de realismo que el Real Madrid se vaya a meter en esto, que son futbolistas que me gustan, pero creo que el Real Madrid, insisto, de cara a la 24-25, y en eso soy bastante tozudo, creo que sigue abierto al tema de Kylian Mbappé. Mbappé es la prioridad máxima en ataque. Mientras Mbappé no renueve por el Paris Saint-Germain y siga siendo agente libre, creo que a Florentino Pérez le da vida para poderlo fichar. Creo que Mbappé no ha dado ningún mensaje de renovar a día de hoy. Por lo tanto, entiendo que el club tiene fe, más allá de cierto escepticismo, porque con Mbappé es normal tener escepticismo. Yo creo que en el club piensan que a día de hoy es factible, o al menos posible, por meter el matiz ahí, posible el fichaje de Mbappé. Y lo de Alphonso Davies, que como digo, también creo que es una prioridad máxima en la cual se han metido distintos periodistas, medios internacionales, el agente del jugador creo que está moviendo ahí los hilos y creo que sí que puede ser efectivamente una prioridad y creo que el Madrid, pues por ahí sí que quiere operar en lo de Alphonso Davies y de Mbappé. De Musiala y Julián Álvarez, sinceramente, no veo que el Madrid se vaya a meter en esto, pero sí que son jugadores que me gustan y donde quiero pensar que el club, al menos atento, va a estar en un momento determinado por si se dieran oportunidades de mercado. Deja tu comentario aquí al respecto de qué esperas de cara a este ciclo de partidos antes de un nuevo parón. Próxima parada Sevilla, Güler parece que no va a ir. Estos internacionales, Vinicius, Rodrigo, Rüdiger, Valverde, parece que van a llegar un poquito justitos de preparación. ¿Cómo piensas que va a llegar el Real Madrid a estos envites que llegan ya, como el del Sevilla, Braga, el clásico después? Y también, por supuesto, del madridismo sociológico que ha mencionado el lamentable presidente del FC Barcelona, que critica mucha. Decir barbaridades del Real Madrid, como hizo en comparecencia de prensa, todas. Autocrítica, ninguna. Huida hacia adelante y, pues eso, hablar de Madrid, de las campañitas y de todas estas cosas. Amigo, veremos qué es lo que pasa, pero sigues demostrando, pues, el nivel con respecto a un caso Negreira que cada día es más potente. En fin, chavales, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo madridista. Chao, chao.